Hola comunidad, bienvenidos a Sombras del Abismo. Hoy, junto a esta hoguera en medio del bosque, vamos a adentrarnos en historias de terror increíbles. Así que acomódate, deja que las llamas te acompañen y dime desde dónde nos estás viendo. Esta historia comienza en las profundidades de la sierra, donde la niebla baja a besar la tierra húmeda todas las mañanas. Allí vivía don Rosendo, un hombre de campo, de manos callosas y rostro curtido por el sol, a quien todos en el pueblo de San Juan de la Montaña respetaban profundamente. No había quien no se quitara el sombrero al verlo pasar, pues don Rosendo siempre tenía un consejo sabio o un pedazo de pan para compartir. Era un hombre de fe, de esos que creen que el trabajo duro y la bondad son las únicas monedas que valen ante los ojos de Dios. Don Rosendo, a sus 72 años, ya había enterrado a su esposa, doña Matilde, hacía más de una década. Vivía en su pequeña casa de adobe y teja, rodeada de milpas y árboles frutales, junto a su hijo mayor, Ramiro, su nuera Carmen y su pequeño nieto, Carlitos, un niño vivaz de apenas 9 años que era la luz de sus ojos. A pesar de que las rodillas a veces le fallaban y la espalda le recordaba el peso de los años, don Rosendo no dejaba de trabajar. Cuidaba sus cafetales, alimentaba a sus gallinas y sobre todo se dedicaba a enseñarle a Carlitos los secretos del monte. El niño adoraba a su abuelo. Para él, don Rosendo era más fuerte que los robles y más sabio que los maestros de la escuela. Ramiro y Carmen, por su parte, se encargaban de llevar el café y el maíz al mercado del pueblo grande, recorriendo varios kilómetros de terracería cada semana. Eran una familia unida, de esas que cenan juntas con el olor a tortillas recién hechas y café de olla, viviendo una vida tranquila y feliz, lejos del bullicio de la ciudad. Pero un día ocurrió algo inesperado, pues las tragedias siempre llegan en el momento más inoportuno y cuando uno menos se imagina, como una tormenta seca que rompe la calma de la tarde. Una tarde de viernes, don Rosendo decidió llevar a Carlitos a buscar leña a la orilla del viejo bosque, cerca de donde dicen que los antiguos hacían sus rituales. Mientras don Rosendo amarraba un tercio de leña seca con su mecate, Carlitos correteaba entre los árboles, buscando insectos y piedras de formas raras. «No te alejes mucho, mijo, y no te acerques a la cañada vieja», le advirtió el abuelo con voz firme pero cariñosa. Pero la curiosidad de la infancia es sorda ante la prudencia de la vejez. Y el niño, atraído por una mariposa de colores brillantes, se fue adentrando poco a poco hacia la zona prohibida. Y entonces ocurrió lo peor. Carlitos, en su afán por atrapar a aquella mariposa, tropezó con unas raíces salientes cerca de un árbol de matenero, un árbol que los lugareños decían que estaba maldito. El niño cayó rodando por una pendiente pronunciada hasta golpear su cabeza contra una piedra cubierta de musgo oscuro. El golpe fue seco y terrible. Don Rosendo, al escuchar el grito ahogado y luego el silencio sepulcral, soltó la leña y corrió con una velocidad que sus viejas piernas no recordaban poseer. Bajó la pendiente casi resbalando, con el corazón latiéndole en la garganta. Al llegar al fondo, encontró a Carlitos tendido, pálido como la cera, con los ojos cerrados y una respiración tan tenue que apenas movía su pecho. Desesperado, el anciano lo cargó en sus brazos, sintiendo que el cuerpo del niño pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado en su vida. Corrió de vuelta hacia la casa, ignorando el dolor en sus pulmones, gritando por ayuda a los 4 vientos. Al llegar al patio, Ramiro y Carmen salieron alarmados.
Al ver a su hijo inerte, el llanto de la madre rompió el silencio de la tarde. Intentaron reanimarlo con alcohol y friegas, pero el niño no respondía, ardiendo una fiebre repentina que quemaba el tacto, una fiebre que no parecía natural. Lo llevaron de urgencia al médico del pueblo, recorriendo los 20 kilómetros de camino difícil en la vieja camioneta de un vecino. El médico, un hombre de ciencia que había visto de todo, revisó al niño con ceño fruncido. Al ver sus pupilas y la extraña marca morada que había aparecido en su nuca tras el golpe, declaró con voz grave que la situación era crítica. «Esto no es solo el golpe, don Rosendo», dijo el doctor negando con la cabeza. «Hay algo más. Una infección o un daño que no puedo explicar. Avanza muy rápido. Su vida corre en peligro inminente». Don Rosendo sintió una desesperación que nunca antes había conocido, ni siquiera cuando enviudó. En su mente la culpa lo atormentaba como un animal salvaje devorándolo por dentro. Se lamentaba frente a su hijo y su nuera, con las manos temblorosas apretando su sombrero. «Esto es mi culpa. Lo descuidé un momento. Solo fue un segundo para amarrar la dreña y ocurrió todo tan rápido. Si le pasa algo a mi muchacho, jamás me lo perdonaré». Ramiro y Carmen, aunque destrozados, intentaban calmar al pobre anciano, diciéndole que fue un accidente. Pero la preocupación y la desesperación invadieron a la familia como una niebla tóxica. Esa noche, don Rosendo no pudo dormir. Se quedó sentado en una silla de madera contra la cama de hospital de Carlitos, observando su respiración irregular y esperando que abriera los ojos. La culpa lo consumía. Se sentía responsable de haber llevado al niño cerca de aquel lugar maldito. Al día siguiente, el humilde campesino fue a la parroquia del pueblo. Esa mañana pasó 3 horas de rodillas frente al altar con el rosario en la mano, pidiéndole a Dios y a la Virgen por la vida de su nieto. Pero la vida de Carlitos no mejoraba. Al contrario, los médicos decían que sus signos vitales se apagaban como una vela sin cera. Don Rosendo pasaba las horas junto a su nieto, aferrándose a una esperanza que ya se desvanecía entre el olor medicina y el sonido de los aparatos. Las lágrimas llenaban sus ojos y en su corazón solo quedaba la sensación de que lo peor estaba por venir. La ciencia había fallado y la fe parecía no tener respuesta. Al anochecer, cuando el cielo se tornó de un violeta oscuro y las primeras estrellas aparecieron, don Rosendo salió del hospital sin decir una palabra. Caminó hacia las afueras del pueblo, mirando hacia los cerros oscuros que rodeaban el valle. «Dios, ¿por qué no me escuchas?», pensó con los ojos llenos de tristeza y rabia contenida. «Siempre te he servido. Nunca he pedido nada para mí». El buen campesino, al ver que las puertas del cielo parecían cerradas, acudió a su última esperanza, una que le helaba la sangre solo de pensarla: recurrir a las leyendas oscuras de su tierra. «Perdóname por lo que voy a hacer, Dios mío, pero si en esta vez me abandonaste, al menos ayúdame a encontrar a quien tenga el poder de devolverme a mi niño, aunque sea del bando de las sombras». Don Rosendo caminó varios kilómetros hasta llegar a las faldas del Cerro de las Brujas, un lugar que los lugareños evitaban después de la puesta del sol. Se adentró en la maleza, guiado solo por la luz de la luna llena. Llegó a un claro donde un árbol seco se alzaba torcido hacia el cielo. Gritó fuertemente, con una voz que retumbó en la soledad del monte: «Si hay alguien aquí que escucha a los desesperados, aparezca. Bruja, espíritu o demonio, ven aquí». Pero nada ocurrió al principio.
Solo el viento movía las ramas secas y los grillos callaron de golpe. Sin embargo, la noche seguía tranquila y solo escuchaba un eterno silencio que le calaba los huesos. Resignado y sintiéndose un tonto por creer en cuentos de viejas, don Rosendo decidió regresar. Caminó unos cuantos metros por el sendero de vuelta. De repente, el aire se volvió gélido, tanto que podía ver su propio aliento. En medio del camino, una parvada de lechuzas se alzó en vuelo desde los arbustos y frente a sus ojos apareció una silueta. No era una mujer anciana y encorvada como en los cuentos, sino una figura alta, envuelta en rebozos negros que parecían hechos de humo y sombra. Era la bruja mayor del cerro, frente a los ojos de Rosendo, quien no se inmutó para nada, pues el amor por su nieto era más grande que su miedo. «Tú eres la que tiene el poder», dijo Rosendo con voz firme. «Quiero proponerte un trato». La figura no mostró su rostro, oculta en la oscuridad de la capucha, pero una risa suave y seca, como hojas arrastrándose por el suelo, se escuchó. «Quiero que salves a mi nieto, Carlitos. Está muy pequeño y tiene una larga vida por delante. Déjalo vivir, por favor. Te daré lo que quieras, cualquier cosa que me pidas a cambio. Mi tierra, mi cosecha, mi salud». La figura se mantuvo en silencio por un largo momento, observándolo en la oscuridad, evaluando el peso de su alma en la sinceridad de su dolor. Finalmente, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna resonó en la cabeza de Rosendo. «No hay medicina ni rezo que lo salve. La muerte ya ha marcado su frente. Esta misma madrugada, antes de que cante el gallo, todo habrá terminado para el niño». Don Rosendo se arrodilló en la tierra fría y soltó el llanto. Un llanto desgarrador de hombre que ha perdido toda esperanza. «Te daré mi alma, te daré mi vida entera, pero salva a mi muchacho. Yo sé que tú tienes pactos con el debajo, sé que puedes hacerlo. Tómame a mí». Aquella figura se acercó al humilde campesino con pasos lentos, sin tocar el suelo, flotando levemente sobre la hierba. Extendió una mano pálida y huesuda y de entre sus ropas sacó un objeto pequeño. Un amuleto hecho de hueso tallado y atado con hilo rojo. «Aquí está el trato», dijo la bruja con voz sibilante. «Al llegar al hospital vas a poner esto bajo la almohada del niño. Debes cumplir con tu parte sin dudar. Es la única opción. Si no estás de acuerdo, tira el hueso y vete. Pero el niño no verá el sol salir». El anciano la miró confundido, tomando el objeto frío en sus manos. «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó con voz temblorosa. Entonces la bruja continuó, acercándose a su oído. «No debes decirle a nadie sobre el origen de este objeto hasta que llegue la hora. Mañana, cuando la luna esté en lo más alto nuevamente, vendré a reclamar lo que me corresponde. Una vida por otra, el equilibrio debe mantenerse». Con esas palabras, y tras una ráfaga de viento que levantó polvo y hojas secas, la figura oscura desapareció tan rápido como había llegado, dejando un olor a azufre y flores podridas. Don Rosendo quedó ahí de rodillas, más confundido que aliviado, pero con el amuleto apretado en su puño. Suscríbete si te gusta el video y quieres conocer más historias que helarán tu sangre. Al llegar al hospital, burló la vigilancia de las enfermeras y entró a la habitación.
Leyó mentalmente lo que implicaba el pacto y su corazón se estrujó. Pero al ver a Carlitos tan pálido, no dudó. Colocó el amuleto bajo la almohada. Solo 24 horas más de vida para mí. Si esta es la única opción para que tú vivas, mijo, pues que así sea. Pensó con las lágrimas en los ojos, besando la frente del niño. Esa misma noche, algo inesperado ocurrió. Apenas unos minutos después de colocar el amuleto, el pequeño Carlitos despertó de repente con un ligero suspiro, como si emergiera de un sueño profundo. Su respiración, antes débil y entrecortada, comenzó a estabilizarse, y el color regresó a sus mejillas. La fiebre desapareció como si alguien hubiera apagado un fuego con agua helada. La familia, que había entrado a la habitación alertada por los ruidos, se abrazó en un llanto de alivio y esperanza renovada. Ramiro y Carmen recobraron las esperanzas de la ilusión por ver la recuperación milagrosa del pequeño. Los médicos no encontraban explicación. Hablaban de un milagro, de una recuperación espontánea imposible. Pero la alegría duraría poco para don Rosendo, quien sintió el peso de un reloj invisible marcando sus últimos minutos. Al día siguiente, don Rosendo pidió que llevaran al niño a casa, pues ya estaba sano y fuerte. Estando ya en el rancho, decidió finalmente contar una parte de la verdad, pues no quería irse sin despedirse. Sentado en la mesa de madera de la cocina, rodeado por su hijo y su nuera, mientras Carlitos jugaba en el patio, visiblemente recuperado, don Rosendo respiró hondo y comenzó a hablar. Tengo algo que debo contarles, hijos. Algo que me pesa en el alma. Comenzó sin poder mirarlos a los ojos, jugueteando con su taza de café. Anoche, antes de que Carlitos despertara, hice lo que tenía que hacer. Fui al cerro, hablé con alguien. Ramiro y Carmen lo miraron con sorpresa y desconcierto, como si no pudieran comprender lo que estaba diciendo. Pensaron que el viejo desvariaba por el cansancio. Esas cosas no existen. Carlitos está bien porque Dios es grande. ¿Quiere decir que usted debe pagar algo?, preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío. ¿Dinero? Nosotros conseguimos lo que sea. No es dinero, hija. Pero no se preocupen. Quiero que pasemos este día en familia y aunque yo tenga esta pena, tenemos que transmitirle felicidad a nuestro pequeño. La familia, aunque confundida y con una extraña sensación de inquietud por las palabras del abuelo, se unió en torno al niño. Carlitos, aunque había estado al borde de la muerte, corría por la casa. Se veía mejor que la noche anterior. Y pasaron el día juntos, comiendo mole y riendo y disfrutando al máximo cada segundo bajo las sombras de los árboles frutales. La atmósfera, aunque cargada de una melancolía que solo Rosendo entendía plenamente, estaba llena de momentos de felicidad. El abuelo miraba cada detalle, la luz del sol en las hojas, las risas de su nieto, el olor del campo, grabándolos en su memoria para llevarlos consigo a donde fuera que tuviera que ir. Cuando la noche cayó, el lugar se llenó de quietud. El viento comenzó a soplar fuerte, golpeando las ventanas de madera. Los perros del rancho comenzaron a aullar lastimerantemente, escondiéndose bajo la casa. Don Rosendo salió al porche, sentándose en su mecedora favorita, dejando a su hijo y su nuera adentro, quienes preparaban la cama para Carlitos. Y entonces, en la penumbra, el aire frío de la noche cortaba como navaja y las sombras de los árboles parecían cobrar vida, estirándose hacia la casa como garras negras. El mundo parecía estar esperando lo inevitable. La bruja apareció nuevamente frente al humilde campesino, parada justo en la entrada del cercado. Sus ojos brillaban como ascuas en la oscuridad.
Ha llegado el momento, Rosendo, dijo la voz espectral. Don Rosendo asintió con la cabeza baja y una profunda tristeza, pero con la paz del deber cumplido. «Solo déjanos despedirnos», suplicó en susurro. «Tienes 1 minuto», respondió la entidad. Con paso lento y pesado, se acercó a la puerta de la habitación donde su hijo y su nuera estaban arropando a Carlitos, quien ya había quedado profundamente dormido abrazando juguete. «Ya es hora», dijo el anciano con su voz quebrada, recargándose en el marco de la puerta. Ramiro se giró sintiendo una aparición en el pecho al ver la palidez de su padre. «Papá, ¿estás bien? Te ves muy mal. Vamos al médico». Mientras tanto, don Rosendo caminó hacia su viejo sofá en la sala, se recostó lentamente y dijo algo que Ramiro y Carmen jamás olvidarían. «Tranquilos, hijos míos. Carlitos estará bien. Vivirá hasta ser un viejo como yo. No tienen de qué preocuparse por la deuda. Ya está saldada. Solo cuídenlo mucho. No cometan el error de dejarlo ir solo al monte prohibido. No lo descuiden ni 1 minuto. Y díganle siempre que su veros lo quiso más que a su propia vida». Su hijo Ramiro se acercó con preocupación, notando que las manos de su padre estaban heladas. «¿De qué estás hablando, padre? ¿Papá?». Pero el buen don Rosendo ya no respondió. Dio un último suspiro largo y profundo. Cerró sus ojos y partió de este mundo. Su corazón se detuvo en ese instante, seco, sin dolor. Su trato con la bruja ya estaba cumplido. Afuera, el viento cesó de golpe y las lechuzas callaron. La figura en el portón se desvaneció en la niebla. Esa noche, Ramiro y Carmen sintieron un gran alivio al ver a su hijo Carlitos dormir plácidamente, pero lloraron amargamente la repentina partida de su patriarca. No entendían cómo un hombre tan fuerte hacía velido en un segundo. Al siguiente día, mientras preparaban el cuerpo para el velorio, Carmen levantó la almohada de Carlitos para cambiar las sábanas y descubrió el objeto, el hueso tallado que la bruja le había entregado al anciano. Al tocarlo, el hueso se deshizo en polvo negro entre sus dedos, y entonces, al recordar las palabras del agüero sobre el trato y el precio, entendieron todo. Don Rosendo dio su vida a cambio de la vida de su nieto. No fue una casualidad, fue un sacrificio de amor absoluto. Carlitos creció sano y fuerte y siguió los pasos de su abuelo en el campo, trabajando duro, con la misma nobleza. Nunca volvió a acercarse al Cerro de las Brujas, pero cada año, en el Día de Muertos, llevaba flores no solo a la tumba, sino al viejo sillón donde su abuelo le dio el último adiós. La familia vivió contenta, aunque con esa cicatriz en el alma, y siempre recordaron el sacrificio de don Rosendo y honraron su memoria para siempre, contando la historia de cómo el amor de un abuelo pudo más que la oscuridad misma. Suscríbete si te gustó el video